La cuenta de TikTok, Ariundoan1, comparte los videos más bizarros y posiblemente inexplicables del Internet, en especial de situaciones por demás inusuales, ocurridas en Indonesia, su país de origen. El siguiente metraje viene siendo tendencia en ese país. El video se llama Bruja voladora captada en cámara. Tal vez suena demasiado paranormal para ser verdad, pero esto ocurrió en Indonesia. Este país es una fuente constante de los videos más extraños que circulan en Internet, y solo por eso merece ser visto. Echa un buen vistazo. Los escépticos de lo paranormal aseguran que solo es un dron caracterizado, y podría ser, ya que usando la lógica, debería ser solo eso, pero es que, en otra oportunidad en esa misma área, otra supuesta bruja voladora fue grabada en video. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahalazim, ya Allah, astagfirullahalazim, ya Allah. Quien grabó este video está muy asustado, incluso parece rezar. En esa ocasión, la explicación que se le dio a este misterioso encuentro fue que eso que ves en cámara es un kuntilanak, un tipo de espíritu, siempre caracterizado como una mujer vestida con túnicas blancas, con pelo negro y muy largo, es muy peligroso y agresivo, en especial con los hombres. En los dos metrajes vemos algo similar, si acaso alguno de ellos es real, pero lamentablemente la calidad de estas grabaciones nunca es la mejor y es difícil entender qué sucede realmente. Pero por supuesto, eres libre de sacar tus propias conclusiones. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lo que vas a ver a continuación, sucedió en una tienda bastante conocida. Una mujer llamada Ann, trabaja en dicho local, es ella quien compartió el video grabado desde un monitor. Una noche después de cerrar la tienda, el sistema de seguridad se activó, porque supuestamente había un intruso, pero cuando llegó la policía, notaron que nadie había manipulado las entradas y no robaron nada, a pesar de que la policía llegó rápido, pero es al día siguiente, cuando revisaron las cámaras de seguridad que entendieron lo que había sucedido. All right, watch closely. Watch. See it? All right, now no, it's not. All right, now, I'll rewind it. I'm going to do it again. See it? Al final de uno de los pasillos, se puede ver una figura oscura caminando, la sombra se mueve de derecha a izquierda, y parece ser una forma humana negra y sólida. Los trabajadores de esa tienda no tienen idea de qué o quién pueda ser, ya que ese local es relativamente nuevo, y es la primera vez que avistan algo posiblemente paranormal. ¿Pero tú qué piensas que podría ser eso? Un par de jóvenes australianos, entusiastas de lo paranormal, incursionaron en un edificio abandonado. No era la primera vez que lo hacían, pero lo que sucedió sobrepasó sus expectativas y tuvieron más de lo que deseaban. Sobre el edificio, se dice que está encantado por el alma de un trabajador que sufría de depresión y un día tomó una decisión fatal en ese mismo edificio. This is like a fucking escape room. How did you have the balls to try that? Holy fuck.
Someone's done a number here. Oh, fuck. Glass. What was that? Someone just said something. Zach. Is that upstairs? Bro, this place is full of fuck noises and legit rat fucking shit. Oh my god! Oh my god! Go! Keep going! Go, Zach! Go! Yeah, go. Holy fuck. This way. Just go. Go, bro. En este punto, están tan asustados que solo huyen lo más rápido que pueden. Los extraños ruidos que producía el edificio desencadenaron en un misterioso gruñido, el cual no se sabe su origen. Ellos están legítimamente espantados y contra cualquier pronóstico, decidieron volver un mes después, porque ese edificio escondía más misterios de los que imaginaban. Una vez más, los misteriosos ruidos se hacen presente, esa sensación de ser observado, hasta el punto en que no estaban seguros si era algo paranormal o alguien siniestro vive ahí, pero hacia el final de la exploración, entendieron que eso que los acechaba era algo fuera de este mundo. I got it on camera. Bro. I'm getting it on camera. What is that walking? Something's mumbling. Can you hear it? Is it? Bro. Oh. Bro. That was knocking. Was it? Bro. Are there any spirits here with us tonight? Move to yes. There it is again. What the fuck was that? Bro, that was down here. Shh. I can hear it. Hello? Oh my god! Zach! Go! Zach! Zach! Where are you, Zach? La situación de esta madre de familia es bastante peculiar. Un día ella estaba con su bebé en brazos, pero el monitor de bebé se activó y alguien estaba en la habitación. Ella observa cuidadosamente lo que ocurre, porque lo que parece ser una orbe paranormal está revoloteando en los juguetes del pequeño. Entonces, ella hace lo impensable. Early January, I woke up from a nap. I could hear my son and my husband Mike playing downstairs.
For some reason, something told me to look at the baby monitor on an app I have on my phone. This is what I saw, and I immediately started screen recording. I walk into the room and could not see anything with the naked eye floating around bug, dust, etc. I even turned on the light to see if I could see anything with the naked eye. Nothing. Whatever this was seemed to hover around my son's Play-Doh stuff and the chair. Right now I am just watching it through the Ring app and screen recording it through my phone. I started to communicate with it. I asked whatever it was to touch my hand. I try again, but in a different spot, and something interesting happened. It seems to freak out a little when I held my hand out again. Ella entra en la habitación, pero la orbe no es visible, solo se puede ver a través del monitor de bebé. Entonces ella trata de interactuar con la orbe, porque definitivamente esta mujer es una creyente de lo paranormal, y para sorpresa de muchos, la orbe parece reaccionar a ella. Finalmente ella le dice que puede permanecer en su hogar, mientras no asuste a su hijo y respete su espacio. Una historia increíble, por supuesto, si eso que vimos en cámara, realmente es una orbe paranormal. Un conductor de camiones hacía sus viajes nocturnos en Santa Fe, Argentina. Cuando en un punto en la carretera, el hombre nota algo bastante perturbador. ¿O no lo es? Fue grabado por unos camioneros de Jesús María en la ruta 34 de la provincia de Santa Fe. Percibieron que había una mujer a la vera de la ruta y cuando van unos metros más adelante la ven detrás de ese rodado, de ese camión. ¿Una mujer? ¿Un fantasma? La prensa argentina informa sobre este incidente como algo muy misterioso y posiblemente paranormal, y es que la imagen es tan extraña y perturbadora que para muchos eso que está colgado en el camión es una niña fantasma.